Muy buenos días. Nosotros somos uno de los grupos de la presentación del examen final de Derecho, debatiendo casos, aplicando la normativa que hemos estado estudiando en el curso de Derecho Penal 3. Los integrantes: García Torres, Henry Danilo; de la Cruz Pérez, Amparo Beatriz; Morales Guerra, María Elisa; Gómez Sosa, Edgar Francisco; Pineda Ponce, Dariel Roy Jair; Suchite Ramos, José Armando; Carmona Chávez, Mayra Yesenia; Alfaro Cetino, Jennifer Caroline; Roque, Emi Brigitte; León Chacón, Andrea Maciel; López Fuentes, María Fernanda; Luna López, Karen Abigail. Primer caso. El señor Óscar Juárez trabaja en una tienda de venta de electrodomésticos, pero debido al bajo rendimiento en su labor, el señor Juan Aquino se ve en la necesidad de despedirlo, pues no estaba cumpliendo con lo pactado en su contrato laboral. Óscar se retira de la empresa furioso, por lo que al llegar a su casa planea con su hija María Juárez, de 17 años, un encuentro con el señor Juan Aquino. Sin que éste se supiera de que María es hija de Óscar, María llega a la empresa con el señor Juan para solicitar empleo, pues expresa que tiene la necesidad de trabajar. Juan, al ver que María pronto cumpliría la mayoría de edad y presentó los documentos necesarios para la contratación, accede a darle trabajo. Pasada una semana, María se había ganado la confianza del señor Juan. Una tarde, ya casi terminando la jornada de trabajo, María provoca una discusión con el señor Juan. Al salir de la oficina, a propósito, se golpea y rasga su ropa. Luego, acude ante las autoridades a poner una denuncia contra el señor Juan, acusándolo de violencia física, lesiones graves e intento de violación, por lo que Juan es detenido y enfrenta un juicio penal por ser el supuesto autor de los delitos mencionados. En este caso, los integrantes que estarán a favor del señor Juan serán los alumnos García Torres, Henry Danilo; de la Cruz Pérez, Amparo Beatriz; Morales Guerra, María Elisa; Gómez Sosa, Edgar Francisco; Pineda Ponce, Dariel Roy Jair; Suchite Ramos, José Armando. Y los alumnos que estarán en contra serán Carmona Chávez, Mayra Yesenia; Alfaro Cetino, Jennifer Caroline; Roque, Emi Brigitte; León Chacón, Andrea Maciel; López Fuentes, María Fernanda; Luna López, Karen Abigail. En este caso, suponiendo que el señor sí efectuó dicha agresión física en contra de la señorita María, debemos de considerar que es el resultado únicamente fueron moretones, lo que no le provocó ningún tipo de impedimento para poder seguir laborando. Entonces se le podría acusar únicamente por lesiones leves, teniendo en cuenta que fueron más de 10 días de suspensión laboral, según el artículo 148 del Código Penal, y no por lesiones graves como lo indica la señorita. Pido la palabra. Tiene la palabra Jessica Carmona. No podría ser lesiones graves, en primer lugar, porque ella es una menor de edad. Entonces, yo pienso que nos tendríamos que ir, o nos deberíamos de ir, por la Ley de Protección Integral de la Niñez. En su artículo 2 define específicamente ella es una adolescente, porque según este artículo, adolescente es de los 13 a los 18 años. Y también en el artículo 11 de la misma ley dice que se habla sobre la integridad de los menores. Todo niño o niña adolescente tiene derecho a ser protegido
contra toda forma de descuido, abandono o violencia. Así también a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en el artículo 15 habla sobre el respeto. Del derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y espiritual de niño, niña y adolescente. También en la ley contra el femicidio, en el tercer considerando, habla que tienen derecho al reconocimiento, todas las mujeres tienen goce de ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes que ha imperado en el país se ha agravado con el asesinato e impunidad debido a las relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres. Aparte, si ustedes se van al artículo 3, en el inciso I, o en la literal I, habla sobre las víctimas. Y dice que víctima de violencia contra la mujer es cualquier mujer de cualquier edad. Entonces, ella sería, en este caso, según el artículo 7, le aplicaría el delito de violencia contra la mujer. Porque si se dan cuenta, dice que comete el delito de violencia contra la mujer quien en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias. En el caso de ella serían literal B, que mantener en la época en que se perpetró el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, que es en el caso de la señorita. Porque no hay ninguna prueba que diga que ella misma se causó los moretones o las rasgaduras de la ropa. Termino mi intervención, compañera. Pido la palabra. Tiene la palabra Amparo de la Cruz. De igual forma, la suspensión tiene que ser por 10 días. Por tal razón, considero que únicamente se le puede señalar al señor Juan Aquino por faltas contra las personas, derivado de lo que establece, de lo establecido en el artículo 481, numeral 1 del Código Penal, en virtud de que no le causó ninguna enfermedad o incapacidad. Esa ha sido mi intervención en el caso 1. Ahora tiene la palabra Jennifer Alfaro. Buenas tardes. En el caso del comentario de la compañera Beatriz Amparo, estoy en contra. Primero que nada, ella fue a demandar al señor Juan por violencia contra ella. Primero que nada, sufre violencia física y también está refiriendo a una lesión grave e intento de violación. Cuando hablamos del artículo 7 de Ley contra el Femicidio, que es responsable del delito y este es sancionado de 5 a 12 años, de acuerdo a la gravedad del hecho delictivo. Y según lo mencionado por María, en este caso, para el efecto de la ley, se entenderá en el inciso C, en el ámbito público, en el cual comprende las relaciones interpersonales que tenga lugar y que incluye en el ámbito social y laboral. Primero que nada, en el inciso 1, también la violencia física viene por una acción de agresión que utiliza fuerza corporal directa o por medio de un objeto. En este caso fue un daño en el cual fue en el ámbito laboral. También lo que establece en el artículo... En el artículo 7, que en este caso, pues, el señor
intentó también hacer intento de violación. Pido la palabra. Tiene la palabra María Elisa Morales. En este caso, mi intervención es que la señorita María Juárez, al presentarse a solicitar empleo ante el señor Juan Aquino, ciertamente dice la verdad en cuanto a su edad, pero seguramente presentó documentos falsos para poder despistar la relación que tiene con su señor padre, el señor Oscar Juárez, teniendo en cuenta que por ser menor de edad, tuvo que haber presentado una autorización redactada por su padre, donde demostraba que tenía la autorización de él para laborar y la autorización por la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo, en los cuales seguramente mintió para que no demostrara ningún tipo de relación familiar con el señor Oscar Juárez. Lo que resultará interesante el porqué de esta acción por parte de la señorita María, y estaría cometiendo posiblemente el delito de falsedad ideológica y el delito de uso de documentos falsificados que están establecidos en los artículos 322 y 325 del Código Penal, en la cual se establece la falsedad ideológica y el uso de documentos falsificados. Pido la palabra, compañero. Pido la palabra. Tiene la palabra Emi Roque. Muchas gracias. Refuto lo que dijo la compañera María Elisa, puesto que en el Código Penal guatemalteco, en su artículo número 2, establece que no es imputable el menor de edad, por lo que a la señorita María no se le puede acusar sobre esos delitos. Añadiendo que el señor Juan Aquino no tuvo inconveniente de contratar a la señorita María para que laborara en su negocio. Y según el Código de Trabajo, en su artículo 147, los menores de edad pueden trabajar según estén adecuados a su edad y a su condición física. Solamente, gracias. Pido la palabra, compañero. Tiene la palabra Edgar Gómez. Muchísimas gracias, participadora. Igual el día de hoy, pues vamos a hablar sobre, al igual que la falsificación de documentos privados, según el artículo 323 del Código Penal, 322 y 321, porque ella posiblemente brindó información falsa para que le elaboraran el documento y así ocultar su relación con el señor Oscar Aquino. Pido la palabra, compañero Henry. Tiene la palabra Andrea León. Yo considero que cuando la parte defensora menciona que existe falsedad material y falsedad ideológica, están en algo incorrecto, puesto que estos dos artículos protegen un bien jurídico tutelado que es la fe pública y el patrimonio nacional. Entonces, los documentos a los que se refieren estos dos artículos no son documentos de identificación de una persona, sino documentos como acá la naturaleza de ellos lo indica. En todo caso, no serían esos artículos los que deberían de aplicar, sino serían otros que encuadren dentro de los delitos que se mencionan en los artículos 335 al 339 del Código Penal, que son los delitos de falsedad personal. En todo caso, serían los delitos de uso legítimo de documento de identidad o el delito de uso público de nombre supuesto, porque considerando que ella hubiera cambiado personales. Sin embargo, no existe prueba de eso, y mientras no exista ninguna prueba, no se le puede acusar a ella de algún delito que haya cometido. Por otro lado, los menores de edad son inimputables, entonces no se podría acusar tampoco de ningún delito, y en este caso el señor
el sindicado, pues es culpable totalmente de la acción que se cometió porque no existe prueba en contrario, y el delito que debería de imputar sería el delito de violencia contra la mujer en el ámbito público, solamente. Pido la palabra. Pido la palabra a su señoría. Tiene la palabra Dariel Pineda. Debemos de considerar que el señor Juan actuó de buena cuando la jovencita María llegó a solicitar trabajo, ¿verdad? Entonces el señor Juan accedió a dicha petición para que pudiera cumplir sus necesidades. Y al parecer todo estaba en legalidad. Pero cuando la señorita María llegó a pedir trabajo, ella ocultó un dato muy curioso, que era la relación que tenía con el señor Oscar, quien era su padre, ¿verdad? La relación de padre e hija. Y todo esto lo había hecho María por el hecho, o daba la pauta, pues, de conocer que era una venganza por parte del señor Oscar por el despido que había tenido él, ¿verdad? Por la falta de que no cumplió con su contrato como debía, ¿verdad? Por eso había sido su despido. Pido la palabra, compañera. Tiene la palabra María Fernanda López. Tomando en cuenta lo que el compañero nos expuso, debemos tomar en cuenta también de que no tenemos pruebas donde nos diga de que en realidad el señor Juan contrató de buena fe a la señorita María, o bien lo hizo para obtener otros beneficios, ya que prácticamente trató de abusar de ella. Y podríamos también juzgarlo por el delito de maltrato contra personas menores de edad que establece el Código Penal en el artículo 150 bis. Solamente, compañero. Pido la palabra. Tiene la palabra José Armando Súchita. Para poder encuadrar y poder concluir este caso, por lo que podemos concluir que está cometiendo el delito de calumnia, que está establecido en el artículo 159 del Código Penal y también en el artículo 484, inciso 1, y comete el delito de, pues también posiblemente está imputando un delito el señor. También está cometiendo el delito de injuria que está establecido en el artículo 161 del Código Penal, pues también deshonrando el nombre de don Juan. También nos atrevemos a mencionar, pues está cometiendo el delito de acusación y denuncias falsas, artículo 453 del Código Penal, en contra del señor Juan, y realiza el delito de simulación, que también lo podemos encuadrar en el artículo 454 del Código Penal. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra Karen Luna. Señor juez, como ya hemos escuchado ambas partes, creo que una fuente importante de todo este proceso serían las pruebas, ¿verdad? Ya que nuestra cliente, que es María Juárez, ella tiene las pruebas de que se identificó correctamente con los nombres y apellidos que ésta tiene, ¿verdad? Entonces, creo que desde este punto el señor Juan Aquino sabía perfectamente quién era María Juárez. Entonces, ¿cuál era la intención de Juan Aquino al contratar a María Juárez? Creo que, señor juez, usted debe de determinar, ¿verdad? Hay una parte que nos decía el otro opositor, mi compañero, acusa a nuestra cliente de calumnia, ¿verdad? En este caso, el artículo 160 del Código Penal nos dice que si se comprueba que esa información es verídica, en este caso, si la información que está brindando María Juárez, esta queda sin el delito de calumnia y el de injuria, ¿verdad? Entonces, creo que para terminar este proceso serían necesarias las pruebas, ya que solo se han dado especulaciones, mas no se han dado pruebas contundentes. Gracias, señor juez. Muy bien, teniendo en cuenta la defensa técnica de cada una de las partes, realizaremos un estudio más
profundo acerca de las investigaciones hechas por cada uno y para poder dictar una sentencia. Nos veremos acá nuevamente en una nueva sesión que se les hará llegar por medio de sus correos para poder estar al tanto. Es así como terminamos el estudio del primer caso y daremos inicio al segundo caso. Le cedo la palabra a la jueza Jessica Carmona para que continúe. Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre un caso sobre faltas. Le voy a dar lectura y posterior voy a decir las personas que van a estar a favor y en contra. El segundo caso sería el día miércoles 27 de mayo del presente año a las 16:30 horas, Estuardo Gallardo, de 22 años de edad, quien se encontraba bajo efectos de licor, fue sorprendido por un vecino en la calzada San Pablo cuando en plena vía pública obligaba a su novia Gabriela Estrada, de 15 años, a ingerir bebidas alcohólicas. El vecino, sintiéndose intimidado porque Estuardo mostraba un arma en la cintura, en lugar de acercarse e impedir el hecho, decidió llamar al padre de Gabriela, el señor Pedro Estrada, antes de que el objetivo de Estuardo se llevara a cabo. El padre de Gabriela se acercó al lugar donde se encontraba su hija, momento en que Estuardo se alteró y con la cacha de la pistola que portaba golpeó al padre de Gabriela en el rostro, provocándole una cicatriz muy marcada en la piel y una herida interna en el ojo derecho, motivo por el cual tuvo que permanecer suspendido de sus actividades normales durante una semana. Autoridades de la PNC capturan a Estuardo Gallardo y Gabriela sale a defensa de Estuardo e indica a los agentes de la PNC que ella se encontraba con su novio, puesto que ella se había escapado de su casa porque su padre la regañaba constantemente y ese era el motivo por el cual Estuardo quería que Gabriela ingiriera bebidas alcohólicas para que olvidara esos sucesos. Las partes en favor se encuentran Luna López, Karen Abigail, Carmona Chávez, Mayra Yesenia, López Fuentes, María Fernanda, Alfaro Cetino, Jennifer Caroline, Roque, Emi Brigitte, León Chacón, Andrea Maciel. Y en contra estarán Pineda Ponce, Dariel Royair, García Torres, Henry Danilo, Suchite Ramos, José Armando, De la Cruz Pérez, Amparo Beatriz, Gómez Sosa, Edgar Francisco y Morales Guerra, María Liz. Damos inicio entonces. Pido la palabra, señoría. La tiene, señor. Bueno, en este caso, el tipo penal que encuadra es el de las lesiones leves. En el artículo 148, numeral 3, que se los voy a leer brevemente, dice: quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. El numeral 3 dice: cicatriz visible y permanente en el rostro, ya que el golpe ocasionado provoca una cicatriz visible. Esa es mi intervención, su señoría. Pido la palabra, señor juez. La tiene. Gracias, señor juez. Bueno, acá está diciendo la parte que sería un delito, ¿verdad? Estamos conscientes del problema que hubo entre el padre de la menor y nuestro defendido. Entonces, sabemos de que se causó una lesión, ¿verdad? Pero la incapacidad fue solo por 7 días, ¿verdad? Entonces, le pedimos, honorable juez, de que se le conceda una falta a mi cliente, según el artículo 481 del Código Penal, que dice que si la incapacidad fuere menor de 10 días, esto se considerará una falta. Entonces, pedimos para mi cliente que se considere una falta, más no un delito. Gracias. Pido la palabra, señor juez. La tiene, Henry. También debemos de tener en cuenta que la fecha de la comisión del delito encuadra en las prohibiciones presidenciales del consumo de bebidas alcohólicas, porque Estuardo estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública en un horario que ya estaba fuera y que está establecido dentro de las disposiciones presidenciales. Y
por lo que él comete adicional al delito de las lesiones leves, también debe de ser acusado al procesado por el delito de contravención de medidas sanitarias contemplados en el artículo 305 del Código Penal. En este caso voy a tomar la palabra yo. Si no hay algún otro compañero que quiera hablar. Ok, entonces hablo yo. No creo que contradiga las medidas que dice el artículo 305 que sea contravención de medidas sanitarias, porque en primer lugar no se establece si él tenía alguna medida sanitaria o estaba violando alguna medida sanitaria, porque no menciona que no tuviese mascarilla, o en el caso de las restricciones presidenciales que hablan de la prohibición del licor. En primer lugar, no estaba dentro del horario porque fue a las 4:30. En segundo lugar, si ustedes ven las medidas que se tomaron, las medidas presidenciales que se tomaron de la semana del lunes 25 al domingo 29 de mayo, en ningún lugar menciona que se prohíbe el consumo de alcohol antes de las 5 de la tarde. Y en el caso de las lesiones leves, yo diría que aplicaría el artículo 481, como ya lo mencionó la compañera, en su inciso 1, porque las lesiones fueron por menos de 10 días. Entonces, creo que no aplicaría lo que usted menciona, compañera, únicamente. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Quisiera tomar ¿Puedo la tomar palabra. la palabra? Tiene la palabra la compañera Fernanda. En este caso, también tenemos que tener en cuenta que el padre de Gabriela debe ser juzgado también, puesto que la narración de los hechos que Gabriela dio a la policía, ella decía de que su padre la corregía repetidamente, lo cual lo podríamos encuadrar en el artículo 483, numeral 6, que establece arresto de 15 a 40 días. Numeral 6, el padre va encargado de la guarda o custodia de un menor que se exceda en su corrección siempre que no le cause lesión. Solamente su señoría. Muy bien. Pido la palabra. La tiene Armando. Corrigiendo lo que dice la compañera, Gabriela no tiene la culpa alguna, ya que no consumió bebidas alcohólicas en el momento, pues su padre, Pedro Estrada, no impidió al tiempo adicional. A ello no existe prueba de por qué la regañaba a Gabriela constantemente si las correcciones eran exageradas, tal como debe suceder para aplicar el artículo que usted menciona, el 483, numeral 6. Gracias. Gracias. Pido la palabra. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Tomo la palabra. Yo tomo la palabra. Se la vamos a dar a Jennifer. Primero que nada, considero que el padre de Gabriela igualmente debe ser intervenido, pues en este caso Gabriela, quien es menor de edad, en su momento hace una declaración con un agente de la Policía Nacional Civil y esa declaración debe considerarse como denuncia, por lo que debe existir una intervención de la Procuraduría General de la Nación otorgando unas medidas de protección mientras se demuestra qué tipo de corrección recibía Gabriela. Además, en el artículo 482 de Código Penal, en el numeral 1, establece también que quien nos socorriere o auxiliare a una persona que encontrara en lugar despoblado, herida o en peligro de parecer cuando pudiera hacerlo sin riesgo o detrimento propio. Considero yo que no es una falta. Muy bien, Jennifer. Pido la palabra, señor juez. La tiene Beatriz. Mi intervención es en relación al vecino que presenció los hechos. También debió ser capturado en virtud de que él debió socorrer o auxiliar a una persona que se encuentra en peligro.
Esto enmarcado en el artículo 482, numeral 1, donde establece: quien no socorrió o auxiliare a una persona que se encontrare en lugar despoblado, herida o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin riesgo o detrimento propio. Por lo tanto, considero que es necesario su detención y presentación ante un juez competente. Es mi intervención, su señoría. Muy bien, Beatriz. ¿Alguien más? ¿Puedo tomar la palabra? La tiene Francisco. Se dice que cabe relacionar que el tema del arma de fuego con los hechos sucesivos, que ya fue instrumento para ocasionar lesiones y también fue motivo de amenaza por la vecina o el vecino que dio aviso al padre de Gabriela. Además, es necesario implicar agravantes de los delitos en virtud en que Estuardo se encontraba en estado de ebriedad y la misma que comprendida como agravante en el artículo 27 de nuestro Código Penal, en el numeral 2, en la alevosía, imputa el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleado medio, modo o forma que tienen directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo de que procede de la defensa que pudiera hacer al ofendido, o cuando éste por condiciones personales o por circunstancias a que se encuentre no puede prevenir e evitar el hecho o de defenderse. Muy bien, Francisco. Pido la palabra. La tiene Emi. Resultando lo que decían los compañeros, el vecino no comete falta, puesto que llama al padre de Gabriela. Adicional a ello, para encuadrar el artículo 482, numeral 1, debe existir elementos que mencionaba la compañera Beatriz, los cuales son que el lugar sea despoblado, existe herida o en peligro de perecer, y la gravedad del hecho no lo constituye como una falta, pero el vecino, quien indirectamente se auxilió, en todo caso, la falta que se debe aplicar es la deportación ostentosa en el artículo 131 de la Ley de Armas y Municiones. Pido la palabra. Adelante, María Elisa. Quiero intervenir en este caso con respecto al tema del arma que se utilizó como instrumento para lesionar al padre de Gabriela Estrada. Es conveniente establecer que dentro de los actos ilícitos cometidos por el señor Estuardo Gallardo debe sumarse el delito de portación ilegal de armas de fuego, comprendida en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, el cual regula la portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas. Comete delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas quien sin licencia de la DIGECAN o sin estar autorizado legalmente porte armas de fuego de las clasificadas en esta ley como de uso civil, deportivas o de ambas clases. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 8 a 10 años inconmutables y comiso de las armas únicamente. Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra, no sé si me escuchan. Yo considero que... Compañera, lo tiene. Yo considero que como parte defensora del señor Estuardo, el delito que hablaba la compañera, el delito anterior tipificado en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, no aplica, puesto que nosotros como parte defensora estamos viendo que exista una pena menor hacia el sindicado. En todo caso, la pena que habría que aplicar es la estipulada en el artículo 128 de la Ley de Armas y Municiones, que es la portación de arma de fuego en estado de embriaguez, en todo caso, porque la pena es menor
solamente le corresponde una multa de 3,000, de 1,000 a 3,000 quetzales. Y conociendo de antemano que no existe prueba en contra del señor Estuardo Pérez para fundamentar que él poseía un arma de manera ilegal. En el reporte que la PNC ha otorgado, pues no existe ningún documento que indique que el señor portaba ilegalmente esa arma de fuego. Solamente. Muy bien, Maciel. Señoría, pido la palabra. La tiene Dariel. Gracias. Bueno, nosotros como parte acusadora en contra del señor Estuardo Gallardo, coincidimos que existe un concurso de delitos que aplicar en este caso concreto. Esa sería mi intervención, su señoría. Muy bien, Dariel. Pido la palabra. La tiene Henry. Como dice el compañero, el concurso de delitos fue llegamos a esta conclusión debido a que consideramos y encuadramos los delitos de lesiones leves contenido en el artículo 148, numeral 3 del Código Penal, la contravención de medidas sanitarias 305 del Código Penal, portación ilegal de arma de fuegos, artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, tomando como una circunstancia agravante el estado de embriaguez en el artículo 27 del Código Penal. ¿Alguien? Tomo la palabra. Adelante, Fernando. Nosotros como parte defensora a favor del señor Estuardo, coincidimos que no existe delito alguno de los que los compañeros han mencionado. ¿Alguien más desea intervenir? Nos damos por concluido. Pido la palabra. Adelante, Henry. Teniendo en cuenta... Yo pido la palabra, señoría. Bueno. Yo creo, dando seguimiento para concluir lo que mi compañera Fernanda indica, como ella decía, tiene razón. Nosotros como parte defensora del señor Estuardo coincidimos en que no existe ningún delito, sino más bien existen faltas, y las faltas a considerar sería la falta contra las personas, que está contemplada en el artículo 481, numeral 1, la falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, el que está contemplado en el numeral 13. En todo caso, esta falta debería de eliminarse porque lo que se está examinando, lo que se está viendo en este caso es el resultado de la comisión del hecho o de la acción del señor Estuardo, puesto que ocasionó un golpe al padre de Gabriela. Y la falta en general, lo que debería aplicarse a este caso es una falta, como lo decía anteriormente, ¿verdad? El artículo 481, numeral 1, que es el que más se encuadra dentro del caso concreto, solamente. Muy bien, Maciel. Entonces yo creo que si no hay una intervención más, damos por concluido las intervenciones de los compañeros en el caso de faltas. No, señoría, está bien todo. Muy bien, entonces damos por concluido nuestras intervenciones en este caso. Le cedo la palabra a mi compañero Henry. Es así como llevamos a cabo el análisis de ambos casos. En uno, tratando de hacer un debate encuadrando delitos en un caso que se considera que se cometió un delito. Y en otro caso tomamos en cuenta los artículos en donde se establecen las faltas en el Código Penal con la intención de debatir también cuándo se puede aplicar una falta o cuándo se puede aplicar un delito. Es así como llegamos al final de nuestro debate de casos y nuestra presentación de examen final del examen de Derecho Penal 3. Esperamos sea de su agrado.
Los casos debatidos en el espacio anterior son casos ficticios, utilizados únicamente para fines didácticos. En el primer caso definitivamente existe un delito, en el segundo caso existe una falta. La parte defensora siempre buscó la pena más baja para su defendido. Se hace la observación recordando que para que exista una resolución del caso, una sentencia debe existir, un juez que decida el caso y debe existir también el debido proceso. La resolución del caso se plantea mientras existen razones suficientes y evidencia o prueba del mismo. Esperando que este video sea objeto de análisis con fines didácticos, muchas gracias por su atención.